A nombre del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, queremos hacerles llegar a todos ustedes un cordial y atento saludo y el agradecimiento por ser parte del conversatorio en torno a cultura visual e iconografía en el ámbito quiteño y el contexto virreinal americano, organizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. También les hacemos llegar ese saludo de parte de la directora de museos, Patricia Noriega, quien les hace llegar esa invitación también para que no se pierdan estos conversatorios que se los realizará de forma mensual. Hoy presentamos la conferencia Imágenes Marianas entre el culto y la devoción, centrada específicamente en la iconografía e historia inmaculista en la Real Audiencia de Quito. En la conferencia contaremos con la presencia de la doctora Verónica Muñoz, curadora de la colección de arte colonial de los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ella es museóloga, docente e investigadora. La doctora Muñoz compartirá el tema iconografía inmaculista y variaciones relacionadas a su representación. Igualmente estará con nosotros la doctora Adriana Pacheco Bustillos. Ella es historiadora, investigadora y docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Nos trae el tema La Inmaculada Apocalíptica. De inmediato nos introducimos en estos temas que son parte de nuestro patrimonio. Damos inicio con la conferencia preparada por la doctora Verónica Muñoz, quien tiene 30 minutos para su exposición. Bienvenida. Para iniciar, deseo agradecer a la doctora Adriana Pacheco y a la Pontificia Universidad Católica por el entusiasmo y colaboración para realizar este ciclo de conferencias, al igual que a los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En esta primera entrega, enfocada en las imágenes marianas, presentamos el tema La iconografía e historia inmaculista en la Real Audiencia de Quito. Mi presentación se centrará en la iconografía inmaculista y las variaciones relacionadas, para lo cual es importante puntualizar que las imágenes que verán en pantalla y que no señalan su procedencia pertenecen a la colección de arte colonial de los museos de la Casa de la Cultura. La agenda que se tratará consiste en hablar sobre los significados y alcances de la Inmaculada, sobre los modelos inmaculistas relacionados con su concepción y su representación. Luego se tratará la iconografía de la Inmaculada y finalmente las variaciones relacionadas a su dogma. Sin más, empezamos. La palabra Inmaculada es uno de los términos de mayor difusión en el léxico mariano, pero ¿entendemos su significado? ¿Conocemos a qué se refiere y qué implica su dogma? Si analizamos su etimología, encontramos una palabra latina que significa sin mancha, toda limpia, sin presencia de pecado. La devoción que surgió en torno a la figura de la Madre del Salvador en los primeros años de la historia de la Iglesia afrontó diferentes interrogantes, generando algunas de ellas largas meditaciones, discusiones y análisis por parte de los teólogos y padres de la Iglesia. Dos de ellas se relacionaron directamente con su pureza espiritual y física. La primera fue la perpetua virginidad de María, tema que afirmaba que María fue virgen antes, durante y después del parto, estableciendo su dogma el Concilio de Letrán en el año 649, el que fue confirmado posteriormente en el Concilio de Trento en 1555. El segundo tema se centró en la figura de María, analizando su nacimiento y si su alma fue preservada del pecado. Pero aquí viene lo importante, no de cualquier pecado, sino del pecado original. En esto radicó la controversia de esta devoción, que terminó con la definición de su dogma en el siglo XIX.
En este punto debemos diferenciar la evolución iconográfica de su representación en dos caminos diferentes. El primero con imágenes y temas que tratan de justificar y defender la veracidad de la Inmaculada Concepción, que es lo que vamos a ver a continuación, y el segundo, el origen del modelo que se terminará consagrando como la Virgen Inmaculada. En la primera opción, que se relaciona con la defensa de su concepción virginal, en la Edad Media, para respaldar esta idea, fue frecuente representar el árbol de Jesé, basándose en las palabras de Isaías, que dice: y una vara saldrá de la raíz de Jesé, y una flor de la raíz de esta saldrá, recibiendo el término latín virga, la doble traducción de rama y virgen, lo que se refuerza con la frase del Cantar de los Cantares: yo soy la flor del campo y el lirio de los valles. En el siglo XVI fue común relacionar este tema con la Inmaculada. Las raíces del árbol pueden salir de diferentes partes del cuerpo de Jesé, como ustedes pueden observar aquí, de acuerdo con lo que se quiere representar. En el caso de la Inmaculada puede partir del costado, haciendo alusión a Eva, que salió del costado de Adán, recordando que María es la segunda Eva, o incluso puede partir la raíz de las orejas de Jesé, porque por los oídos ingresan las palabras que engendran la idea, en este caso la concepción divina, como sucedió con la Virgen María en la Anunciación. Esta idea se centró específicamente en los padres de la Virgen y la historia apócrifa de la concepción virginal de María. Así, la pareja de esposos de edad avanzada que no podían concebir reciben al mismo tiempo en diferentes lugares la visita de un ángel que les anticipa la bendición celestial, sellando la concepción divina, el encuentro y casto abrazo o beso que se dan los padres de la Virgen al ingreso de una de las puertas de Jerusalén, la Puerta Dorada. Esta imagen fue muy representada desde fines de la época bizantina y la Edad Media, como puede observarse. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Y con el beso se sella una concepción divina, no física. En esta misma línea de pensamiento es común representar, relacionada con la concepción virginal, a la sagrada parentela, como en este ejemplo. Este tipo de representaciones popular en la Edad Media no fue tan común en el Renacimiento. Así podemos ver que la Virgen no tiene el niño y está acompañada de toda la parentela siendo coronada. A diferencia de esta otra devoción, que es una derivación relacionada con la iconografía anterior, que se llama los talios sagrados, o también se conoce como los santos talios, en el que se muestra la creación del alma de María, representación que sí llegó al arte virreinal americano y que aquí en Quito también se representó, pero que debido a la pandemia no les pude traer un ejemplo. Pese a lo cual, muestro este medallón de la colección de la CCE con una idea similar, en donde aparece Santa Ana, San Joaquín, la Virgen, en este caso coronada por la Trinidad. Me puede hacer alusión también a la entrega de los padres de la Virgen a la Trinidad. Completa esta idea o este mismo sentido iconográfico la imagen de Joaquín y Ana entregando nuevamente su hija a Dios. O también es común representar una doble trinidad en donde aparece la Virgen con el anagrama de Cristo en el vientre o en el pecho, vistiendo los colores de la Inmaculada ya para el periodo barroco. Ahora vamos a hablar de la evolución del modelo en relación directa con su representación. Anteriormente estábamos viendo la defensa del dogma. Ahora vamos a ver cómo evolucionó la representación de la Inmaculada.
Una de las imágenes más antiguas en el arte mariano español es la que Manuel Trenz llamó la Virgen preexistente, por relacionarse con la que se mencionó en el Génesis el momento que Dios expulsó a los primeros padres del paraíso. Se la llama también apocalíptica, por personalizar la visión de San Juan. Al respecto, San Agustín de Hipona comentó en el siglo IV que los teólogos de su época ya identificaban a la Virgen María como la mujer del Apocalipsis, tema del cual hablará posteriormente Adriana. En los libros miniados de la Edad Media se la representa de tres maneras. Aquí solo vemos dos en esta imagen. La primera, como orante, es decir, de pie, con 12 estrellas alrededor de su cabeza, el disco solar, lo tenemos aquí, puede estar sobre el pecho o sobre el vientre, y a sus pies la luna. Modelo que luego se utilizará para la Inmaculada. Una representación similar, pero con brazos abiertos y una estrella sobre el pecho, que aquí no aparece. Y el tercer modelo, que es el de la Virgen con los elementos astrales, el sol, la luna, que puede tener el niño en brazos o que en ocasiones tiene las alas de águila y huye del dragón, que sería esta de acá. Este primer modelo, el de arriba, que es el de la Virgen orante, se enriquece con la descripción del Apocalipsis de la mujer vestida de sol, es decir, la mujer amita sol, en donde dice que apareció en el cielo una señal grandiosa con una mujer vestida del sol, con la luna bajo los pies, como vemos aquí, y una corona de 2 estrellas sobre la cabeza. Imagen que ya es un acercamiento a la iconografía inmaculista. El tercer modelo medieval definirá a la apocalíptica alada, que hoy en Quito es bastante frecuente. Además, es interesante observar que según evolucionan las diferentes representaciones, elementos del primer y tercer tema terminan convirtiéndose en uno, puesto que el dragón apocalíptico, vamos a ver en la parte de acá, que suele aparecer junto a la mujer alada, es reemplazado en este caso por la serpiente del pecado original, a la que está pisando. Pues, aunque estas representaciones son similares en forma, dogmáticamente son diferentes, porque la Inmaculada es la nueva Eva que vence a la antigua serpiente, a la del Génesis. Relacionando a María con la idea de la redención, Eva, virgen e inocente, es causa de la ruina del género humano, mientras que María, virgen e inocente, es la causa de su salvación. Por lo cual, Cristo es el Redentor y María es la corredentora. Idea que se plasma en la pintura de forma directa, como en esta escena del Génesis, en donde aparece la Virgen como segunda Eva, o de manera indirecta, como en esta alegoría de la redención, así, haciendo alusión al texto que menciona en el Génesis: haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza, mientras tú herirás su talón. Se puede observar el árbol del bien y del mal, Eva como la primera pecadora que nos hunde en la muerte eterna, en el pecado, y María, la segunda Eva, que ya está en el plano celestial, en un rompimiento de gloria, y que nos redime, nos salva y nos devuelve a la vida eterna. La devoción popular mantuvo viva la creencia en la Inmaculada Concepción a través del tiempo. Su representación buscaba un modelo libre de la controversia apócrifa de imágenes anteriores. Recuerden que lo que vimos del encuentro en la Puerta Dorada de Santa Ana y San Joaquín son escenas tomadas de los apócrifos. Por lo cual, composiciones literarias y poéticas ya hablaban de la pureza de María, utilizando en sermones y escritos de estos elementos desde el siglo XII, ideas que se concentrarán posteriormente en símbolos conocidos con el nombre de Mariologías, y que en el siglo XVI formarán el tema conocido como la tota pulcra, al ubicarse estos elementos alrededor de la Virgen que ya hemos comentado. Entonces aquí podemos ver espejos sin mancha,
es uno de los más usuales, pozo de aguas vivas, como lirio entre espinas, jardín cerrado, rosa mística, entre otras. Las mariologías difundidas en este modelo del siglo XVI son las conocidas como letanías lauretanas, que son escenas tomadas del Antiguo Testamento del Cantar de los Cantares. Esta imagen, como ustedes pueden observar, se difundió muchísimo tanto en estampas, en textos y en pinturas. Según avanza la defensa del dogma de la Inmaculada, las mariologías van desapareciendo, quedando algunos elementos sueltos que ratifican la pureza de María. Así, por ejemplo, en esta imagen del siglo XVIII ya se puede observar simplemente la presencia del espejo sin mancha, de la rosa mística, en este caso del lirio. Es alusión a la pureza y virginidad de María, pero también a lo que habíamos mencionado de las mariologías como lirio entre espinas. Además, en el siglo XVII y XVIII hubo un verdadero combate entre las tendencias, tanto la dominica, que resaltaba el tema de la Virgen como madre y esposa, y la franciscana, que defendía el tema de la Inmaculada, por definir sus posturas sobre esta devoción. La bula Ineffabilis Deus en 1854 puso fin a esta controversia, cuando el Papa Pío IX en Lourdes definió el dogma de la Inmaculada indicando que fue preservada inmune de toda mancha de pecado original desde su concepción. Definiéndose también a lo largo del tiempo los colores y formas de representación de la Inmaculada, que son los que vamos a ver a continuación. Así podemos ver que la Virgen Inmaculada se concretó su forma de representación en el siglo XVI en España. Una tradición dice que el jesuita valenciano Padre Alberro tuvo una visión que describió al pintor Juan de Juanes para que la pintara. A raíz de esto se difundieron muchas estampas y grabados con el tema tanto realizado por Juan de Juanes como por Murillo, Zurbarán, entre otros, que fueron estableciendo de diferentes modelos de la Inmaculada. La forma como se la representó fue con túnica blanca, que simboliza pureza y virginidad, además que muchos de los tratadistas mencionan de que un alma pura no tiene incluso traje, vestimenta, sino que debería estar de blanco por esta idea de pureza. Y también le colocan el manto azul, que significa sabiduría, pero principalmente verdad. Es decir, el significado de los colores es que María es verdaderamente pura, libre de mancha. Generalmente sus manos suelen estar en oración o cruzadas sobre el pecho y su mirada se dirige al cielo. En ocasiones tiene algunos otros elementos relacionados también con sus diferentes formas de representación. No hay que olvidar también las dos estrellas que suelen estar rodeando su cabeza. Como Inmaculada suele representarse la niña antes del matrimonio, principalmente desde el siglo XVII habíamos mencionado, y en el XVIII, es decir, en el barroco, fue muy usual que aparezca de blanco y azul con sus padres en su infancia. Pese a que María, según los apócrifos, no fue educada por ellos, sino en el templo desde los 2 años que ingresó. Aún así, es muy usual colocarla en el momento en que está aprendiendo a leer o que está en escenas familiares con sus padres vistiendo estos colores. Aquí tenemos parte del texto de uno de los tratadistas de Juan de Interián de Ayala, que hace referencia al Tratado de Pintura de Pacheco, y en donde dice que se ha de pintar a la Virgen de 10 o 12 años, es decir, niña, por ser aquella edad en la que ordinariamente se nos representa la hermosura más ajena de mancha y con mayor pureza. No suelo colocar mucho texto, pero me parece interesante esta cita por lo que vamos a revisar. Es también un tema que suele llamar mucho la atención, la ubicación de
la luna con las puntas hacia abajo. La explicación está en los mismos tratados de pintura. Aquí se menciona, por ejemplo, pero lo que son peritos en la ciencia de las matemáticas saben con evidencia que si el Sol y la Luna están ambos juntos y desde un lugar inferior, se mira la Luna por un lado, las dos puntas de ella parecen vueltas hacia abajo, de suerte que la mujer de que allí se habla estuviese no sobre el cóncavo de la Luna, sino sobre la parte convexa de ella. Y así debía suceder para que la Luna alumbrase a la mujer que estaba arriba. Entonces, aquí justifica de por qué tiene que estar la Luna con las puntas hacia abajo. Nuevamente, lo que habíamos mencionado, ¿no? La forma como se representa como mujer rodeada del Sol. Finalmente, vamos a tratar el tema de las variaciones relacionadas al dogma. También es usual representar a María vistiendo los colores de la Inmaculada el momento en que su alma transita al cielo, es decir, cuando es niña y cuando está transitando al cielo. Por lo cual, uno de los temas en los que se le ve de esta manera es en la escena de la dormición. Tanto el tema de la dormición como el de la muerte de la Virgen también a lo largo de la historia causaron controversia y no llegó a definirse como dogma, por lo cual se dejó a la libre interpretación, lo que no sucede con el tema de la coronación, que sí se convirtió en dogma, ya en el siglo XX. Posteriormente, luego de representarse la dormición, también se la ve de blanco y azul en el momento del tránsito o también de la asunción, y finalmente en la coronación. Fue también común desde el siglo XVI, principalmente en el territorio americano, juntar los tres temas, es decir, el tema de la muerte de la Virgen, el tránsito o asunción y el de la coronación, como se puede observar en este cuadro quiteño ubicado en la Catedral Metropolitana. Como habíamos dicho, no solamente que se la representa como inmaculada, como niña, sino que se vuelve a hacer alusión al tema de la segunda Eva. Porque si ustedes observan, aquí se encuentra el árbol del bien y el mal, y la Virgen está lastimando o hiriendo a la serpiente. Además, este otro tema que es sumamente interesante, porque lo usual es que la Inmaculada vista de blanco y azul cuando no tiene el niño. Pero hay que recordar que ella viste de blanco y azul no porque no sea madre, sino que ella viste de blanco y azul porque fue preservada del pecado original desde su nacimiento. Y lo que está haciendo aquí es reforzar el tema de María como corredentora, porque mientras María pisa la serpiente, ¿sí?, está venciendo al demonio del pecado original, Cristo niño está con una cruz de caña lastimando la cabeza de la serpiente. Entonces están trabajando los dos puntos en la idea de la redención, es decir, aparece como corredentora. Otra imagen que adoptó los colores de la Inmaculada, muy popular en el arte quiteño, fue el de la Virgen Eucarística, en donde María aparece como madre de Cristo y también de la Iglesia, una madre mística. Pero de este tema profundizará el licenciado Balseca en las siguientes conferencias. Pero fue tan importante esta devoción y el interés de la defensa de este dogma que en la segunda mitad del 18, imágenes de la Sagrada Familia o imágenes marianas utilizaron la iconografía de blanco y azul de la Inmaculada conjuntamente con la iconografía de sus órdenes religiosas o de sus imágenes de devoción. Como por ejemplo aquí se puede observar la Sagrada Familia con la Virgen vistiendo como Inmaculada y con el escudo de la Orden de la Merced en el pecho, al igual que en estas otras dos, otra imagen de la Sagrada Familia nuevamente como Inmaculada con la Orden de la Merced, al igual que acá. Hay otras en donde juntan incluso con la Virgen del Consuelo y las tres iconografías en una sola. Asimismo, por ejemplo, he traído estas miniaturas del Museo de Arte Colonial, tanto medallones como miniaturas, en donde se ve cómo la devoción popular utilizó mucho
la imagen de la Inmaculada, tanto con las manos en oración como vemos, o la Virgen bailarina, la Virgen con las manos en movimiento como es la quiteña, o las apocalípticas, porque también las tenemos con alas, tanto en los medallones, ¿sí? En miniaturas en tagua, o en estos de acá, como ustedes pueden observar. Bueno, como se puede apreciar en esta imagen, existen muchas escenas en las que se utilizan los colores de la Inmaculada y María. No porque sean variantes del tema, sino por la defensa de la devoción. Así, por ejemplo, la Virgen de la Luz, que es difundida por la Orden Jesuita, que también son partidarios de la idea inmaculista, viste estos colores. Al igual que en esta escena que se encuentra en el Museo de Arte Colonial y que presenta la examinación de un músico, no solo aparecen los santos relacionados con la música, como el Rey David y Santa Cecilia, sino también los de devoción del solicitante, a la vez que la imagen de la Virgen Inmaculada, que aparece como intermediaria y benefactora del joven oficial que pide protección para su examinación. Finalmente, me despido no sin dejarles la inquietud de recordar o identificar otras iconografías que en sus museos, iglesias o ciudades tengan presente el tema de la Inmaculada. Muchas gracias por su atención. Agradecemos a la doctora Verónica Muñoz por habernos acompañado y de inmediato nos vamos ya con la doctora Adriana Pacheco, quien nos presenta la conferencia sobre la Inmaculada Apocalíptica. Bienvenida, gracias por acompañarnos y también tiene 30 minutos para su exposición. Muy buenas tardes con todos. En esta presentación voy a hablarles acerca de la Inmaculada Apocalíptica en la cultura visual del Quito colonial. Comentarles que gracias a la Casa de la Cultura, a la doctora Verónica Muñoz y a esta conexión que hemos hecho con la Universidad Católica, es que hemos podido elaborar esta pequeña serie de charlas en las que podemos indagar un poco más acerca de las imágenes dentro del contexto colonial y cómo son elocuentes, cómo son una ventana para que podamos aproximarnos de una manera más cercana a ese contexto tan diverso, a esta sociedad tan nutrida de la época colonial. Tengamos en cuenta que las imágenes son más que nada eso, vehículos, ventanas por las cuales podemos atisbar hacia las distintas interrelaciones que se tejieron dentro de ese contexto, desde los siglos postrimerías del siglo XVI hasta el siglo XVIII. Bien, dentro del tema que comentaremos está el de la Inmaculada Concepción. En primer lugar, la imagen de la Inmaculada Concepción. La doctora Muñoz explicará diversas versiones y cómo se va configurando la imagen de la Inmaculada. Y un poco a tono con eso, quiero también tomar partido por ese asunto en concreto de la Inmaculada Concepción e iniciar también desde ese punto en el que se puede mirar cómo se va configurando la imagen de la Inmaculada. Me parece interesante volver un poco hacia el contexto español y ver algunos modelos de la Inmaculada del siglo XVII, como esta de Alonso Vázquez, en la que podemos ver que la imagen nos revela una manera de aparecer con una túnica de color jacinto. Este es el momento en el que la apoteosis que se vive en España por solicitar a Roma la confirmación del dogma de la Inmaculada Concepción se expande notablemente hacia el contexto americano. Comprobar también que las diócesis americanas se fundan con el ceremonial de Sevilla y en ese ceremonial tiene un lugar importante la devoción hacia la Inmaculada Concepción. Recordar también que esta Inmaculada Concepción de la Virgen María es una prerrogativa mariana, es una idea conceptual, no es en sí misma una vocación en concreto, sino más bien se consideraba como una pía idea, es decir, la idea de que la Madre de Cristo fue concebida sin pecado original.
No obstante, habrá un gran recorrido en el curso de la tardía Edad Media y del Renacimiento hasta llegar finalmente en la época barroca, cuando se define por completo una imagen claramente alusiva a la Inmaculada Concepción. Es decir, ya no habrá símbolos, no habrá elementos que definan a esta prerrogativa de la Virgen, sino que habrá una imagen como tal, una figura femenina que represente a este concepto. Estas que estoy mostrando, como esta, por ejemplo, también estas de Martínez Montañés, son de Sevilla, y ahí podemos ver ya que existe una definición, no un modelo femenino, como decía, de la Inmaculada. Esta es de la iglesia de Santa Clara de Sevilla. Asimismo, notar que dentro de los distintos modelos que habrá de versiones de la Inmaculada, esta de Francisco Pacheco es la que resulta ser como el referente más importante, donde aparece una joven, como él dirá en la receta que él formula dentro de su manual de pintura. Dice que se ha de pintar una hermosa niña de 12 a 13 años con el cabello claro, que está de pie sobre la luna, sobre el creciente de la luna, tal como se refiere, como se alude a la imagen a la imagen narrativa de la mujer del Apocalipsis. Tengamos en cuenta que ese va a ser el referente más importante para la representación de esta figuración que he comentado de la Inmaculada Concepción. Bien, entonces quedaría así sentado el modelo definitivo, ¿no? La túnica blanca, el manto azul, como decía, con la mandorla de 2 estrellas y de pie sobre la luna. Hay otras versiones, como esta también de Francisco Pacheco, con Miguel del Cid, donde podemos encontrar que también se alterna con este gusto por representar a la Virgen con la túnica de color jacinto, que simbolizaba también la pureza. No obstante, va a quedar como el referente por excelencia de la Inmaculada a esa versión donde se puede ver a la Virgen con la túnica blanca y el manto azul. Y definitivamente el modelo que todos conocemos, ¿no? El de Murillo con la túnica blanca y el manto azul, sin ningún símbolo ya, representando definitivamente a la Inmaculada Concepción. Este era el modelo que se representó en Sevilla y que se expandió en toda América durante el siglo XVII, básicamente. Pero veremos nosotros que en Quito cambian un poco las cosas, ¿no? Si bien existen algunas versiones que van a ir un poco a tono con esos modelos que se veía en Sevilla, ¿no? Esta Tota Pulcra o Inmaculada Concepción, toda hermosa, donde se puede apreciar la representación de la Virgen con la túnica, podríamos decir, rojiza, quizá emulando ese tono jacinto que gustaba tanto en Sevilla. Además, podemos encontrar que hay ciertos elementos simbólicos, como la rama de olivo, hay una fuente de los huertos, torres de marfil, que son símbolos alusivos a la Virgen María y que proceden de la letanía tardomedieval lauretana. También hay otra versión de la Inmaculada en Quito, como esta que conocemos, atribuida al Círculo de Miguel de Santiago, en la que ella genera un movimiento dinámico con las manos como para buscar estabilidad, y al descender un poco de la luna y pisar la cabeza de la serpiente. Hay ciertos esbozos también de símbolos que aluden a la Virgen María, como también ese espejo sin mancha que se puede divisar en el flanco derecho inferior del cuadro, alusivo también y en definitiva a la mayor prerrogativa mariana, que sería haber sido concebida sin mancha de pecado original. Otra versión también que es muy frecuente encontrar en algunas ilustraciones de los libros es esta de la Inmaculada con el ostensorio que se ha convenido en llamar la Inmaculada Eucarística, junto con la Trinidad heterodoxa. Esta es del convento máximo de San Francisco, y ahí podemos encontrar también que ya se seguía en el siglo XVII a finales esa figura ejemplarizante que veíamos de Sevilla. Es decir, ya se sabía en Quito que la representación de la Inmaculada, según esa receta de Pacheco, según esa receta canónica, debía hacerse de este modo, ¿no? La túnica blanca y el manto azul. También en esta otra, este otro ejemplar que está en Guápulo, atribuido también al Círculo de Miguel de Santiago, podemos encontrar la fórmula de cómo debe de entenderse
la Inmaculada Concepción, es decir, haber sido concebida sin mancha de pecado original. Y en la parte baja encontramos justamente a Felipe IV, el rey que en el curso de este siglo de oro español solicitaba del Papa que se le reconociera como un dogma, ¿no? Pero como no llegan a entender, a conseguir esta ratificación del dogma, al menos se propone en este cuadro la forma de entenderse esta idea conceptual de que la Virgen fue concebida sin pecado original. Podemos notar claramente también algo en lo que ella ha insistido de manera repetitiva, que la túnica de la figura femenina de la Virgen es blanca y el manto también azul, como podíamos ver ya en el ejemplo de Sevilla, pintado por el que veíamos hacia el último, pintado por Pacheco principalmente. Tenemos otro ejemplo importante, que es este de Miguel de Santiago, atribuido al Círculo de Miguel de Santiago y a él mismo, en el que encontramos esos elementos propios de esa figura que ya se determinó en la prescripción de Pacheco, pero en este caso dotada de alas. Podemos encontrar que es la figura de la Inmaculada Concepción, pero tomada directamente de esa lectura narrativa del Apocalipsis 12, ¿no? Es decir, se toma claramente una figura que está simplemente narrada, que está simplemente descrita para darle una representatividad formal. Esto a finales del siglo XVII. Pero ya en el XVIII llama muchísimo la atención cómo, si es que ya se sabía claramente cómo representar a la Inmaculada sin alas, es decir, sin aludir a la figura del Apocalipsis, se elige representarla de ese modo, como en el caso anterior, y como en el siglo XVIII, es decir, a finales del XVII o segunda mitad del XVII, la encontramos representada de manera pictórica con alas, y en el XVIII, nuevamente, es decir, en esta primera mitad encontramos esta representación en marfil, con algunos rasgos que nos permiten a nosotros establecer nexos o vínculos con esa procedencia de la carrera de Indias que venía desde Filipinas. Es muy posible que pudiera esta imagen corresponder a ese tránsito, a esa transhumancia que hacían muchos de los productos que salían de Filipinas con destino a América. Aquí podemos ver nuevamente que esa cadencia de movimiento de las manos podría hacernos pensar en esa procedencia oriental. Y no obstante, podemos encontrar también dentro de las imágenes del repertorio europeo otro movimiento que podría de alguna manera alimentar o servir de referente para la imagen que se hará después de las manos de Bernardo Legarda. Aquí se puede ver una aproximación a la pequeña figura donde se puede notar claramente esos ojos almendrados que nos hablan de esa procedencia oriental. Bien, y definitivamente la figura central de esta pequeña presentación, que es la de la Inmaculada Apocalíptica que preside el retablo mayor de la iglesia de San Francisco. Aquí podemos valorar claramente cómo fue hecha para la fiesta del 7, dice pues, en el interior de la mano, de la talla de madera de salida de la gubia de Bernardo Legarda. Legarda me hizo el 7 de diciembre de 1734. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy posible que haya sido elaborado este trabajo para presidir la fiesta del 8 de diciembre de ese mismo año. Es una representación muy interesante, sumamente curiosa, porque solemos pensar que es una invención de Legarda cuando es muy posible que hubiese sido solicitada por los franciscanos, habiéndose ellos inspirado en algunos grabados que circulaban durante la época. Es interesante también hacer un recorrido de estos grabados, de estas ilustraciones que provienen incluso desde la Edad Media, donde ya se puede ver representada la figura de la Muliera Mictasole, es decir, de esta mujer que aparece rodeada de dos estrellas, vestida como el sol, como sugiere el Apocalipsis 12. Estos beatos mozárabes, estas ilustraciones
del norte de España nos permiten a nosotros apreciar a la representación de la Virgen María como se entendería posteriormente. En este caso, se entiende también como la representación de la iglesia perseguida. Este es el Speculum Humanis Salvationis, es un códice en el que podemos encontrar a la representación de la Asunción de la Virgen María como una figura alada, como una figura con alas. También esta ilustración del Apocalipsis Q Figuris de Alberto Durero nos muestra una lámina en la que se puede ver aludida la figura alada también de esta mujer que se menciona en el Apocalipsis 2. Esta es una serie de estampas donde se puede notar claramente que se representan estos contenidos apocalípticos, y en esta particularmente es evidente ver la figura de la mujer alada, entendida en algunas ocasiones como la iglesia, pero también como la figura mariana. Este otro es una composición de Martín de Vos sobre la ilustración que hace Jean Sadeler, también de la figura de la mujer que aparece atacada por el monstruo de 7 cabezas y 10 cuernos, como sugiere también el Apocalipsis 2. En una visión también de San Juan Evangelista, Francisco Pacheco vuelve a ilustrar al personaje femenino con alas. Igualmente, podríamos pensar que incluso podría haber servido como referente este libro que circuló también en algunos espacios de la América de incursión española, ¿no? Como puede ser este de la obra Vestigatio Arcanicenso in Apocalipsis del jesuita Luis del Alcázar. Estos grabados realizados por Juan de Jauregui nos muestran claramente distintas escenas del Apocalipsis, y esta en particular revela la presencia de esta figura femenina con alas, con estrellas alrededor de la cabeza y de pie sobre el creciente de la luna. Como decía Pacheco, siempre representar el creciente de la luna con las puntas hacia abajo, que es como sería la forma ideal de hacerlo. Esta es una imagen también atribuida de la autoría de Gregorio Fernández, en la que se puede ver a la mujer alada representada, tallada en el retablo de la iglesia de los Santos Juanes de Nava del Rey. Aquí podemos ver claramente cómo se trata de una talla, de un relieve bastante voluminoso, ¿no? Que podría prestarse también para una tridimensionalidad como la que podemos ver en la imagen de Legarda. En cuanto a las formas, en cuanto a los movimientos del cuerpo de la imagen apocalíptica de San Francisco, podemos buscar diferentes proveniencias, ¿no? Diferentes influencias, como por ejemplo la que ya habíamos mencionado, que ya existía en Quito, esta que se puede encontrar en el Museo de San Agustín, donde la Virgen desciende de la luna. Ahí podemos ver que ya existe un movimiento de manos bastante interesante. Podríamos tal vez formular la hipótesis que procede de la referencia a la figura pequeña hecha en marfil. Tenemos esta otra de Shelte de Bolsberg sobre composición de Rubens, donde también podemos ver ese juego de manos, ¿no? Ese movimiento dinámico que también es posible ver en otras pinturas, como esta asunción también del contexto de Rubens. Asimismo, esta Inmaculada Concepción que se puede encontrar en el Museo del Prado nos muestra este movimiento de manos que podemos notar como un cierto antecedente a la figura apocalíptica que encontramos en el retablo mayor de San Francisco. Y de ahí podemos encontrar también que tuvo gran éxito dentro del contexto local, ¿no? Podemos sentirla también de alguna manera como una figuración de culto, ¿no? Al estar en este retablo de un templo tan importante que suscitaba una convocatoria interesante dentro de estos barrios un poco más periféricos de Quito, al estar en el retablo mayor de la iglesia de San Francisco. Pero no obstante, veamos y pensemos que también se va a hacer muchas réplicas que van a estar en distintos otros espacios, como por ejemplo dentro del mismo San Francisco, en Santo Domingo,
Asimismo, en los distintos conventos de clausura de Quito, como en el de Santa Clara, por ejemplo, o en el Carmen de la Santísima Trinidad también, igualmente en el de la Concepción. Del mismo modo, pensar que llegó a ser un referente icónico tan importante en Quito que incluso se solicitaron distintas copias, como esta que ven ustedes aquí, que se pudo enviar a Popayán. Entonces, de este modo podemos encontrar que se trata de una figura muy interesante, muy icónica dentro del contexto quiteño, a la que podríamos también verle como una importante representación que nos permite atender a distintas agrupaciones que promovían también la devoción a la Inmaculada Concepción. Pensemos que en el mismo San Francisco existía la cofradía en la que de la Inmaculada Concepción, tutelada por la devoción a la Inmaculada Concepción de montañeses y naturales. Entonces, podemos encontrar también eso, que muchos de los fieles es muy posible, muchos devotos que pudieron haber concurrido con su propio peculio para la fábrica, como se solía utilizar en la época, de esta imagen. Es todo cuanto puedo decirles. Espero que resulte interesante y atractivo para todos ustedes. Muchas gracias por su atención. Agradecemos a los profesionales que nos han acompañado el día de hoy, así como también al público que se ha unido a través de las redes sociales para acercarse más a la historia, el arte y la sociedad de la época. Estas conferencias evidencian el trabajo académico y técnico de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y varias instituciones y profesionales que se convocaron en estas conferencias evidencian el trabajo académico y técnico de la Pontificia Universidad Católica, los museos de la Casa de la Cultura y varias instituciones y profesionales que se convocarán en estas reuniones. Les recordamos que el siguiente mes seguiremos con los conversatorios en torno a la cultura visual e iconografía en el ámbito quiteño y el contexto virreinal americano. Les estaremos notificando a través de la página www.casadelacultura.gov.es, sus redes sociales y las radios 100.9 FM y 940 AM de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchas gracias.